¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este jueves, día 30, último jueves del mes de abril, el último día del mes de abril, donde, como no, pues seguimos con esta iniciativa denominada El Pádel desde casa. Como ya sabéis, 45 días hace hoy que estamos aquí con vosotros acercándoos pues distintas personas, entidades, marcas, empresas, federaciones, hemos estado viajando para que podáis conocer distintas personas vinculadas con el mundo del pádel. Hoy, como decimos, ya 45 días, más de 90 entrevistas, más de 100 personas las que han pasado por aquí y han venido a charlar y a daros a conocer pues cómo están viviendo esta confinación y cuál es su trabajo. Hoy, esta mañana a la una, nos acompañará el doctor Ferran Abad. El Ferran Abad es el doctor que trabaja sobre temas de lesiones de tendón y músculos y que la verdad es que tiene amplia experiencia en el mundo del pádel. Además también dirige lo que es el centro clínico Resport, donde pues nos va a contar un poco pues cuáles son las lesiones más frecuentes, qué debemos de prevenir para esas lesiones, cómo se tratan. La verdad es que, bueno, creo que va a ser una charla también muy interesante como la que todas las que hemos vivido hasta ahora. Y recordaros que si hay alguna charla que no habéis podido ver, muy fácil, la podéis recuperar en nuestro perfil de Instagram, en lo que es el link que hay en la bio, os lleva directamente a nuestro canal de YouTube y en ese canal pues podréis ver colgadas las últimas charlas que hay y entre ellas pues podréis ver la charla con el presidente de la Federación Internacional, con Luigi Carraro, podréis ver el lanzamiento del videojuego Padel Clash, uno de los vídeos que ha tenido más éxito y más visualizaciones últimamente debido a la salida al mercado próximamente de este videojuego, y entre ellas pues muchísimas otras entrevistas con Eduardo Langer, el presidente de la Federación Brasileña, por ejemplo, o con Gustavo Uriol, Gio, que nos hablaba del pádel en Tailandia, cosas bastante curiosas que hemos ido viviendo estos últimos días. Como decimos, hoy estaremos aquí con el doctor Ferran Abad, que nos va a contar un poco pues cuáles son las lesiones más que más a menudo frecuentan en el mundo del pádel tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Ferran Abad ha tratado a jugadores como Fernando Velasteguín, como Gemma Triay, como Agustín Tapia. La verdad es que una amplia experiencia en el mundo también del pádel, un deportista también nato, y será interesante pues conocer un poco pues lo que nos cuenta. Y esta noche a las 8:05 de la noche nos acompañará aquí un gran ex deportista, un gran ex profesional del mundo del balonmano, como es Enric Masip, el que había sido capitán, el del número 5 de los últimos años de la liga del equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona, pues nos acompañará aquí para conocer un poco pues cómo es que una vez que dejó el deporte profesional, en este caso el balonmano, se dirigió al mundo del pádel y cómo es que le enganchó tanto y cómo es que normalmente le vemos pues en sus redes sociales siempre al lado de una pala y de 3 compañeros más disfrutando de unas buenas partidas de pádel. Por lo tanto, esta noche, como decimos, a las 8:05 de la noche tendremos por aquí con nosotros a Enric Masip, el que había sido capitán del Fútbol Club Barcelona del equipo de balonmano. Adelantaros una cosa, mañana es día 1, hoy es día 30 de abril, mañana es día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y hablando con nuestro jefe, nos ha dejado unas vacaciones largas. Quiero decir, os vamos a abandonar durante unos días, durante viernes, sábado y domingo. Nos vamos a coger un poco de días de vacaciones, que no vamos a parar, porque estamos trabajando también en otros proyectos que también nos está sacando bastante tiempo, proyectos que en el futuro verán a la luz seguramente y también vinculados con el mundo del pádel, pero con otras situaciones y nos veremos en otras redes sociales y esas cosas y estamos preparando y es un trabajo que también nos está sacando bastante tiempo, con lo que pararemos también para poder también darle un poco más de salida a otros proyectos que estamos preparando. Por lo tanto, lo que decimos, este viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3 de mayo, vamos a coger un poco de vacaciones a nivel de estas charlas de Instagram, que la verdad es que, bueno, hoy decimos que hace 45 días que estamos aquí y sinceramente yo he de reconocer
que al principio pues hacían mucha gracia pues las charlas y tal, y cada vez más pues la gente pues bueno, tiende a diversificarse y a cansarse de las cosas y ciertamente hemos de replantear pues todas las situaciones y ver cuáles son las situaciones más idóneas para poder ir difundiendo información del mundo del pádel. Una charla con Carlos Prat. Bueno, eso alguien lo propuso y veremos a ver si algún día pues explicamos un poco pues cómo ha ido la gestión de este iniciativa el pádel desde casa, para que nos podamos contar pues bueno pues cómo ha ido todo, y la verdad es que puede ser interesante. Pero hoy el importante es el doctor Ferran Abad, que ya lo tenemos por aquí, y creo que para no hacerlo esperar vamos a hacerlo pasar, porque creo que seguramente la charla va a ser muy interesante y muchos de vosotros porque algún día habréis tenido alguna lesión y le queréis preguntar alguna cosa, y seguro que Ferran con sus conocimientos os los podrá aclarar todo. Muy buenos días, doctor Ferran Abad. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar este ratito aquí con nosotros y poder aprender un poco más de lo que es todo el tema de la traumatología deportiva, y en este caso centrada con el mundo del pádel. Sabemos que estás trabajando, te agradecemos mucho este ratito que nos has permitido pues para poder acercarnos a ti, y nada, agradecerte pues este rato para que la gente pueda aprender un poquito más. Un placer y un gusto. El doctor Ferran Abad es traumatólogo deportivo, especialista en lesiones de tendones y músculos. Con todos estos años de experiencia, es un referente en temas de salud deportiva en nuestro país, y por sus manos han pasado deportistas como Mikel Arteta, Fernando Velasteguín, Gemma Triá y Agustín Tapia, los jóvenes como Paul Hernández y Gala, la chica de pádel femenino que hace unos días que teníamos por aquí, o el presentador de televisión Jesús Calleja. De unido los nombres con los que empezamos en esta lista, Ferran? Sí, tengo bastantes amigos y pacientes que al final se dedican al deporte de forma muy intensa y de forma profesional, con lo cual al final es lo divertido, es poder tratar gente que haga deporte como nosotros. Antes de nada, lo que preguntamos a todos nuestros protagonistas e invitados: ¿cómo está viviendo Ferran Abad esta confinación, estos días de esta crisis que estamos viviendo tras esta pandemia del COVID-19? Bueno, es totalmente nuevo, nunca, de hecho, yo soy un tío que estoy muy poco en casa, porque entre todos los días que estoy trabajando y que viajo por todo el mundo dando conferencias, para mí es relativamente difícil no tener, estar una semana entera en casa es muy difícil, con lo cual todo este tiempo en casa me ha servido para ver una parte, dijéramos, de mi vida que casi que no conocía, con lo cual intentárselo tomar con la mejor filosofía posible y la máxima actitud, porque al final lo que tenemos que hacer es salir de esta todos juntos y volver a luchar. Para aquellas personas que no lo sepan, yo he hecho una breve introducción de Ferran Abad, pero que el mismo Ferran nos diga quién es Ferran Abad, el doctor Ferran Abad. ¿Quién es? Uy, difícil eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Al final soy un especialista en traumatología deportiva que hace ya muchos años tomé la decisión de que me gustaba el deporte y me gustaba la traumatología y de hecho desde bien pequeño que siempre había dicho que quería ser traumatólogo deportivo y que encaminé toda mi carrera a conseguir este hecho. Una vez ya me hice traumatólogo, me especialicé mucho en deporte y me focalicé mucho en las lesiones de músculo, las lesiones de tendón y las lesiones que se derivan del deporte. Al Ah, principio era raro, se me consideraba hace 10 años un tío raro, porque esto de las tendinitis, las lesiones musculares y así era raro, pero ahora el tiempo me ha dado un poquito la razón y me ha puesto la oportunidad de poder tratar a todos estos deportistas que comentábamos. Cuéntanos un poco de qué se encarga de tratar un traumatólogo deportivo. Al final son las lesiones, sobre todo derivadas de la práctica del deporte, pero con un especial focus, un especial interés en cómo nuestros pacientes pueden volver al deporte de la forma más rápida posible. Es decir, es un poco romper con la tendencia antigua de que si vas al médico y le decías, mira, yo me duele el codo y no puedo jugar al pádel, la respuesta era, pues deja de jugar a pádel, ¿no? Entonces, precisamente
mi clínica se llama Resport precisamente porque es eso, es de volver a hacer deporte. Entonces, siempre mi objetivo ha sido el poder conseguir que la gente vuelva a hacer deporte. Déjame que haga un paréntesis y haga una falca publicitaria porque se acaba de conectar aquí con nosotros nuestros amigos de Padel Clash, no sé si los conoces. Tuvimos aquí hace unos días una entrevista en exclusiva que es el nuevo juego, el nuevo videojuego que está a punto de salir al mercado para que podamos jugar a pádel. Por decir, algún paciente tuyo que tenga la pierna y esté en casa y no pueda jugar, tendrá la opción de poder coger ese videojuego y poder disfrutar de él. Por lo tanto, encantados de con nuestros amigos de Padel Clash, que ya tienen usuario en Instagram, ya está apareciendo por aquí saludándonos, que además, pues que ya lo podáis seguir todos, Padel Clash, porque en breve van a salir ya noticias de que este videojuego ya lo podemos descargar y poder disfrutar de él. Disculpa esta falca publicitaria, pero para quien no conozca a Ferran, yo investigando un poco, Ferran no se ha hecho traumatólogo deportivo de casualidad, sino que hace años, pues, Ferran se dedicaba a jugar a vóley playa, al básquet también. Eres practicante de muchos deportes. ¿Cómo es que te enganchaste al mundo del pádel? Bueno, pues como has comentado, yo de jovencito, dijéramos, siempre he competido, entonces competía en básquet, con lo cual entrenaba 5 o 6 días a la semana en básquet. Posteriormente, con los años y sobre todo con la demanda que tenía de la universidad y de los estudios, pasé a jugar vóley playa. Y la verdad es que el vóley playa en nuestro país tiene un alto nivel. Los campeonatos de Cataluña y los campeonatos de España de vóley playa tienen un nivelazo increíble. Pero me demandaban que tuviera que estar en la playa. Los torneos normalmente son todo el día, entonces me demandaban estar fuera y como con la familia, con el niño y todo, estar todo el día fuera ya se hacía un poco difícil, sobre todo el fin de semana cuando he estado toda la semana fuera. Me comentaron el pádel y lo empecé a probar hace ya 3 o 4 años. Y la verdad es que el pádel tiene un componente de competición que es buenísimo. Es decir, yo entiendo que se puede empezar con relativa facilidad, pero que si vas aumentando tu nivel, puedes competir a un altísimo nivel. Tiene un componente al final de trabajo individual, porque tienes que entrenar tú mucho con tu propio entrenador y tu preparación física, pero al final tienes también un compañero con el cual necesitas llevarte bien y eso también me ha proporcionado grandísimos amigos. Algunos de ellos están conectados aquí, que han sido parejas míos durante estos años y que al final entre nosotros nos hemos ido cambiando para intentar encontrar la mejor posición de cada uno. Con lo cual yo creo que combina la parte esa lúdico y amigos con la parte de competición al nivel que lo quieras llevar. La verdad es que Ferran le ha cogido fuerte al tema del pádel y la verdad es que, bueno, el otro día voy a desvelar un secreto, tiene un gran profesor, un profesor que estuvimos aquí también charlando un par de veces debido a que la gente demandaba pues su presencia, como es Pablo Crosetti, y la verdad es que bueno, que está en sus mejores manos para ir aprendiendo, cosa que a mí Pablo Crosetti aún no me ha dado ninguna clase y estoy muy enfadado con él. Pero bueno, Ferran, el deporte del pádel ha crecido una barbaridad los últimos años, tanto en la clínica como tú a nivel de tus pacientes. ¿Has visto un incremento de lesiones en el mundo del pádel? Es decir, ¿te han venido más pacientes lesionados debido a la práctica del deporte del pádel? Sí, déjame que te haga un inciso, porque Sí. lo he visto que se ha conectado ahora justo también. De hecho, yo tengo 2 entrenadores. Es Josué, decir, Josué, Josué, la pantera. la Pantera, y La de aquí le pantera. envío un abrazo muy fuerte también. Pues nada. Al final, la gran ventaja que tengo yo es que no son entrenadores míos, que son amigos míos. Perfecto. Entonces, la gran ventaja que tengo es que intento, como mi horario es un desastre, por eso utilizo mucho el tema de poder aprender de diferentes profesionales porque me sirve en el hecho de que yo les digo, oye, yo tengo este hueco y este hueco. Entonces, unos días pueden unos días pueden los otros. Y Pablo ahora de hecho, estoy haciendo las clases con Pablo y con mi compañero sobre todo, pero vamos, el que me enseñó casi a coger una raqueta fue Josué y ahora con Pablo estamos un poco perfeccionando el tema con el equipo, con Vico, que es mi compañero de padre. Pues mira, no, dime, Dime, perdona, dime, no, no, Ferran, perdona, dime. perdona.
No, no, Iba a seguir decía con tu pregunta. que ni Josué ni Pablo a mí me han dado clases. La verdad es que con los dos tengo muy buena amistad y tú tienes la suerte de que a ti te hayan dado clases y por eso yo estoy donde estoy y tú vas creciendo en el mundo del pádel. La verdad es que hay diferencia. Perdona, volvíamos al tema de la pregunta que decíamos, eso, a nivel de pacientes el pádel está creciendo mucho. Si habías visto que a nivel de, tanto a nivel de la clínica como a nivel de pacientes tuyos, han proliferado pacientes que venían de lesiones del mundo del pádel. Sin duda. Es decir, al final, tanto en el nivel profesional, pero sobre todo en el amateur, que es el que aglutina más participantes. Es decir, yo siempre digo que es complicado porque muchos de los pacientes son como yo, que entrenamos 6 días a la semana. Pero aunque entrenemos 6 días a la semana y podemos jugar 5, 6, 7 partidos a la semana, al final somos gente que somos amateur, porque yo me gano la vida como traumatólogo, con lo cual no me puedo considerar, ni mucho menos, porque además soy muy malo, profesional del pádel, sino que simplemente soy un aficionado intensivo, intensivísimo del pádel. Perfecto. Pero eso lo que hace es que fuerzo mucho la maquinaria. Y al forzar mucho la maquinaria, acabo teniendo lesiones. Al final, como tú bien sabes, ya hace años que hice una frase y que muchos periodistas o muchas veces que me entrevistáis me lo comentáis, todo aquel que hace un deporte de forma intensiva, tarde o temprano se va a lesionar. Entonces, lo importante es que ese periodo de lesión sea lo más corto posible para que no te rompa esa rueda. Al final, hacíamos broma con los amigos, pero ahora cuando volvamos, que a la que nos dejen abrir, vamos todos a volver a jugar, yo creo que cuando empiece a darle a la bola va a ser como tocarla con la izquierda. O sea, yo soy diestro, o sea, todo el feeling, todo ese toque que habíamos ganado lo vamos a perder. Entonces, bueno, hay que darle ese plus para volver a jugar sin lesionarse. No, no, la verdad es que ahora luego lo trataremos y nos comentarás un poco pues cómo hemos de prevenir el hecho de volver a las pistas y tener un poco de precaución. Antes de empezar, ¿hay mucha diferencia entre las lesiones de los profesionales y las lesiones de un amateur? No, son muy parecidas. Ah, lo que decíamos antes, y me has hecho un spoiler, pero te lo permito porque tú eres doctor, yo no soy nadie. Ah, coméntanos un poco la frase que decías, o acláranos un poco más la frase que decías antes. Si haces deporte, tarde o temprano te vas a lesionar. ¿Todo el mundo se va a lesionar? Aunque el nivel de juego sea bajo o que tengas poca, no sé, técnica a la hora de poder jugar. ¿Todo el mundo tiende a lesionarse? La única forma de no lesionarte es que tu umbral de demanda esté siempre por debajo de tu preparación. Con lo cual, si tú técnicamente eres muy bueno, si todo el instrumental, todo el aparataje que usas, lo usas de una forma perfecta y haces una preparación física exquisita, pues no te vas a lesionar. En el momento en que cualquiera de estas cosas las varías, es cuando entonces es muy poco probable que, no, que encuentres a alguien que no se haya lesionado nunca. Siempre hacemos, ¿no? Ponemos que ejemplos como Kilian Jornet o gente así que hace barbaridades y no se lesionan, pero hay que decir que estamos hablando de gente que es uno entre millones. Con lo cual, para el común de los mortales como somos nosotros, si haces deporte, tarde o temprano te lesionas. Has hablado de una palabra que es la preparación física. Para los profesionales, lógicamente, está muy familiarizada, pero yo creo que para los más amateurs, lo que es la preparación física muchas veces no la tenemos en cuenta. Es un factor muy importante a la hora de evitar riesgos de lesiones para los amateurs, en este caso, el tema de la preparación física. Bueno, amateurs y profesionales, supongo que también debe influir en los dos casos. Sí, la gran diferencia al final, para mí, la gran diferencia que hay entre los profesionales y los amateurs es que a lo que nos gusta a nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí podríamos hacer una encuesta y saldría bastante a favor de lo que estoy diciendo, es a nadie nos gusta ir al gimnasio a hacer gomas o hacer cónicas, fortalecer el hombro, lo que nos gusta es salir a la pista y jugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el profesional se reserva unas horas que sí o sí tienen que estar destinadas al gimnasio. En cambio, nosotros tenemos un tiempo muy poquito destinado a nuestro deporte, con lo cual ese tiempo que tenemos lo usamos para entrar en pista y jugar, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Es decir, si nosotros fuéramos lo suficientemente disciplinados para hacer toda esa preparación, poner nuestro cuerpo lo suficientemente fuerte para poder jugar, las lesiones serían muchas menos, ¿no? Yo siempre hago broma, ¿no? Con mis pacientes y demás, que cuando cualquier jugador de pádel
amateur como nosotros, entra a jugar, abrimos paquete de pelotas, entramos, le damos 2 golpes pared y decimos, venga, va para el saque, ¿no? Y dices, ostras, pero si hemos estado 4 minutos y la mayoría de las veces incluso ni siquiera nos movemos, no hacemos subidas a red, luego volvemos atrás y hacemos una bajada de pared, movemos piernas, sino que hacemos 4 estiramientos y a jugar. Ahí es cuando nos lesionamos. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Aquí esta gente que esté conectado con nosotros, que nos diga, a ver, los que son amateurs, los que hacen algún tipo de preparación, como dice el doctor Ferran Abad, antes de empezar y cuáles no. Que nos pongan si hacen o no hacen y a ver qué nos dicen. Y aprovecho, el usuario Doctor Feliz nos hace una pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué pauta de calentamiento recomiendan antes de los partidos amateurs con amigos? Doctor Feliz es el doctor Bruno Capurro, que es un gran amigo mío del Hospital Clinic. Y además es un Instagramer brutal, tiene un montonazo de followers. Ostras, pues mira, un placer también. Es un crack en todo esto de la divulgación. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que para entrar a jugar necesitamos que todas nuestras articulaciones, las articulaciones sobre todo que van a estar implicadas en el pádel, pero en el pádel al final hombro, codo, muñeca, rodillas, caderas van a estar implicadas por el tipo de movimiento que tenemos, todas estas articulaciones hayan cogido un poco de movimiento, es decir, lubricarlas un poquito. Y luego lo que tenemos que hacer es calentarlas. Por eso lo importante es que empecemos a movilizarlas todas, pegando 4 raquetazos desde el final de la pared y 2 movilidades de rodilla, eso no sirve de nada. Al final es importante movilizar bien todas las articulaciones y luego ponerlas en caliente antes de empezar a jugar. ¿10 minutos de calentamiento? Sí, pero calentamiento activo, ¿eh? Repito, es decir, por ejemplo, con Crosetti, el calentamiento que hacemos con mi pareja es básicamente subir a red, hacer desde red, hacer una bandeja o hacer un toque desde red, luego me la tiran al fondo de pista, yo voy hasta fondo de pista, hago una bajada de pared, vuelvo a subir a red, entonces yo voy movilizando mis piernas, voy movilizando las caderas a un ritmo, como solemos decir, a trote cochinero, ¿eh? No hay que ir rápido, hay que ir precisamente poquito a poco para ir entrando en calor. Entonces, coger ese calentamiento y que todos nosotros somos conscientes. Lo que pasa es que es lo que te digo, es decir, tenemos 1 hora y media para jugar, ¿no? ¿Qué de jugadores no hemos dicho muchas veces? Oye, que llevamos 10 minutos peloteando, a veces 15 porque uno ha llegado 5 minutos tarde, solo nos queda 1 hora y cuarto de partido, así no llegamos a los 2 sets. Venga, va, para el saque. Entonces, al final es un concepto de que has de entrar con todas las articulaciones calientes y has de entrar con todos los músculos ya lo suficientemente activos y que la sangre haya podido llegar a esos músculos para empezarlos a inyectar en sangre y que empiecen a funcionar. La verdad es que después de la encuesta que hemos hecho así rápidamente, podríamos decir que el 80% no hace nada y el 20% hace alguna cosa. Y además, aquí Tic Desing nos dice ninguna. Dice, y encima queremos imitar a los pros. Nos pensamos que somos profesionales y aún forzamos mucho más la máquina, lo que aún es mucho más probable que podamos llevar a tener algún tipo de lesión. Que sepas que también ya tienes a los 2 entrenadores aquí ahora conectados, siguiéndote para que luego el próximo día en pista te vayan moviendo de un lado para el otro. Doctor Ferran Abad, cuéntanos un poco cuáles son las principales lesiones que tú vives en tu consulta y en tu clínica RedSports vinculadas al mundo del pádel. Vinculadas al mundo del pádel, la principal es la epicondilitis, que la epicondilitis, bueno, culturalmente se conoce como codo de tenista, pero vamos, para nosotros el codo del jugador de pádel, que al final es la lesión princeps en las lesiones de raqueta. Luego tienes toda la parte de las tendinitis, sobre todo aquíleas y del tendón rotuliano. Y las lesiones musculares. Son muy frecuentes también las roturas del gemelo, la típica pedrada, ¿no? Te hacen una chiquita cerca de la red, vas, te agachas y notas como que alguien te tira una piedra detrás del gemelo. El doctor Feliz, volvemos a él, que también nos comenta. Primero aclararle que en el mundo del pádel no hablamos de raquetas, sino hablamos de palas, ¿vale? Lo digo porque que el concepto también lo tengamos diferenciado. Y nos dice cuál es la raqueta, o la pala en este caso, mejor para cualquier usuario o deportista. Yo siempre abogo por lo mismo. No hay una pala exclusiva para cada uno, sino yo creo que hemos de trabajar o hemos de probar distintas palas antes de que podamos saber cuál es la mejor para nosotros. Pero sí que es verdad
que me puedes confirmar como doctor Ferran el hecho de que una pala puede favorecer o no a que un codo pueda tener, por ejemplo, una epicondilitis. ¿Puede ser que Sin duda, tengamos una madera a que tengamos otro tipo de pala? ¿Sí? ¿Es sin duda, sin importante duda. la pala? Es muy importante. ¿Me permites una cosa que normalmente creo que esto no se puede hacer Adelante. en Instagram, pero Es salgo tu de casa, imagen es tu y casa, voy es a tu buscar casa. mis palas? No, no, ningún problema. Mira, ahora me he quedado solo. La verdad es que me está encantando la charla porque creo que aprenderemos mucho de Ferran y que, bueno, a ver si alguien pues le conseguimos que no tenga lesiones cuando vuelvan a las pistas de estos días. Venga, todo tuyo, Ferran. A tu pregunta de las palas. ¿Sí? Mis, ¡Ostras! mis palas. Y esto, es decir, no es lo mismo una pala de este estilo que son mucho más reactivas o una pala más blanda que me sirve para entrenar, por ejemplo. ¿No? Yo, por ejemplo, la ML10 me sirve mucho para control y en los entrenos, y en cambio yo, como tengo la manía de ver a Agus en los entrenos y mirarlo por la tele, luego siempre, y esto es yo creo que es un común en todos los que jugamos a pádel, que cuando vemos World Padel Tour dices, pues no es tan difícil, ¿no? Claro. Entonces, y de hecho, siempre cuando hablo con mis amigos les hago el símil de la pala de Agus. Agus me regaló esta pala. La empecé a usar y a la semana tenía un dolor en antebrazo que no podía con mi vida. Entonces, hablándolo luego con mis entrenadores me dijeron, hombre, Ferran, es que esa pala es para Agus, para su nivel de juego, para una persona que tenga mucha potencia, tú a tu nivel, y sobre todo porque como a mí me gusta darle muy fuerte, muchas veces descontrolo la pala y me acabo lesionando. Con lo cual, mi consejo, hablar siempre con vuestros entrenadores y también os podéis, obviamente, tener el soporte de los diferentes clubs o las tiendas de los clubs o tiendas expertas en esto, porque según el nivel de juego y según vuestra preparación física, va mejor utilizar unas palas o otras. Y también es verdad que si nos lo podemos permitir, es mucho mejor tener un cierto tipo de palas en verano y otro tipo de palas en invierno. Con lo cual, todo eso, que obviamente va vinculado también a las posibilidades económicas y demás, pero va a hacer que tengamos mucha menos posibilidad de lesionarnos. No, la verdad es que lo habíamos oído, pero no pensábamos que fuera tan importante el hecho de el hecho de que una pala te pueda gestionar o no mejor pues el tema de la musculatura y que te pueda producir lesiones. A razón de lo que dices tú y que yo creo que es totalmente así, yo siempre lo digo lo mismo, que aquí hay dos cosas, o que o bien tu entrenador te pueda dirigir, enseñar, mostrar, probar distinto tipo de palas, o si no, pues tiendas como la de Tomás Martínez, que hace unos cuantos días estuvo por aquí también, 100% Pádel en Granollers, que también tienen el servicio de poder ir, probar una pala, cogerla, devolverla, y a partir de aquí tú también puedes ir viendo pues cuál es la pala que mejor se adapta a tu juego, primero de todo, y segundo, que una pala no la vas a notar el primer día, sino que necesitarás jugar una serie de partidos para luego poder ver que esa pala realmente te sea cómoda o no. Nos hablaban también, aprovechamos, son preguntas que teníamos para adelante, pero aprovechamos ya para sacarlas. El tema de la empuñadura, el tema del grip. Es importante lo que decíamos. Vemos que los profesionales cada partido van cambiando el grip y los amateurs a veces tenemos el grip 3, 4, 5 partidos puestos. ¿Influye el grip a la empuñadura y a la vez a evitar lesiones? Muchísimo. Joder. Al final el grip, o sea, yo siempre digo que al final lo bueno de ver a los profesionales es que debemos de aprender todo de ellos, no solo forma de jugar, sino forma de cuidarse, que son generalmente los que lo hacen mejor. Y no cambian el overgrip porque les apetezca, lo cambian porque sencillamente en el momento en que nosotros la empuñadura ya va cogiendo el color típico negro de nuestro grip, cuando nosotros lo cogemos, la fuerza que tenemos que hacer para que la pala no nos bandee es mucho mayor. En cambio, si el grip tiene una adherencia correcta, tú sin usar una fuerza extra, esa pala no se te va a mover. Muchas veces nos pasa y podrías hacer otra encuesta, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de estar jugando, ¿no? Le damos a la pelota, vemos que la pala nos gira un poco porque sabemos que el grip nos está resbalando, nos está sudando la mano, tenemos un grip que ya no nos coge
Y en lugar de decir, chicos, un momento, me siento, lo cambio, lo que hacemos es decir, La bueno, camiseta. ya lo cambiaré mañana, o con la camiseta, exactamente. Bueno, tú tienes que hacer una fuerza extra de presión en tu mano para que la pala no se te mueva, con lo cual estás favoreciendo que puedas tener una lesión. Porque también hemos visto que Agustín Gómez Chilingo, por ejemplo, usa 10 grips en su pala. Es importante el grosor de la pala también, no solo el desgaste de lo que es el propio grip, sino yo, por ejemplo, yo saco el inicial y pongo 2 más, ¿no? Porque yo me siento más cómodo en esa pala, ¿vale? Pero ciertamente el grosor también influye. Sí, es decir, lo que pasa es que no es cuantos más grips pongas, bueno, grip uno, cuantos más overgrips Overgrips, pongas, sí. exacto, cuanto más overgrips pongas mejor, no, tienes que poner, o sea, al final sabemos que cuando tú coges la pala, cuando tú cierras, tienes que tener un cierto espacio entre tus dedos y tu parte palmar de la mano. Entonces, hay un rango de grips y sobre todo también depende mucho de si los estiras más o si los estiras menos. Es decir, la pala te ha de quedar sujeta en la mano. Por eso digo que no hay que inventar. Todo eso está muy estudiado y vuestros profesores o en vuestra tienda de pádel os pueden decir cuáles son los grips que tu mano necesita y va a ir en relación al tamaño de tu mano y al tamaño del grip, que siempre ha de ir relacionado porque hay palas que tienen un poco más grande la empuñadura o menos, con lo cual es coger una pala con la empuñadura que te sea cómoda y ponerle los overgrips necesarios o quitarle para que tu mano pueda coger bien esa pala y no gire dentro de tu mano. Recordamos que el doctor Ferran Abad es traumatólogo deportivo. No os penséis que es una eminencia en el mundo del pádel porque nos está dando una clase aquí espectacular. Es decir, que en 3 años has aprendido de pádel igual lo que no sabías anteriormente. Estoy alucinando con tus conocimientos a nivel del mundo del pádel. Quiero decir que muy, muy interesante la charla. Aquí Bueno, uno nos piensa dice... que, Dime. piensa que yo ya hace muchos años que doy en el máster de alto rendimiento de la universidad, doy clases de mecanismo lesivo. Entonces, yo llevo jugando a pádel eso, 3 y pico años, pero tratando gente del pádel llevo mucho más. Y tenistas igual. He tenido la suerte de tratar a tenistas profesionales de ATP y WTA desde hace muchos años y la mecánica es la misma, por lo cual yo creo que para ser un buen profesional, en este caso, para ser un buen traumatólogo deportivo, si no entiendes el mecanismo por el cual tus pacientes se lesionan, es muy difícil que les puedas curar bien. La verdad es que están entrando aquí amigos tuyos, muy amigos, haciéndote comentarios, como puede ser el señor Pablo Crosetti, que dice, qué lástima que esa teoría no la aplique en su juego. O Santi Bon dice, es un apasionado de todo lo que se interesa. La verdad es que ya lo estamos viendo en esta charla, que creo que es súper interesante y estamos aprendiendo todos pues del tema de la pala, el tema del grip, y luego hablaremos también o hablaremos ya directamente, porque ya saltamos un poco el esquema que llevábamos. El tema del calzado es importante también, otra vez, sí, también importantísimo. Sí, claro, es decir, al final el calzado es el grip de tus pies. Con lo cual, si tú llevas unas zapatillas que lo que te hacen es te resbalan en la pista, no estás adherido bien a la pista, tu tipo de juego va a cambiar y la opción, por ejemplo, de las roturas musculares, cuando tú haces una arrancada y el pie te resbala, sencillamente ahí vas a hacer un tirón muscular y te puedes romper. Por ejemplo, yo cuando entreno en el Indoor Mataró, que tienen una pista de World Padel Tour, ahí te das cuenta de lo que agarran las pistas de World Padel Tour y sales de la pista, si no estás acostumbrado a jugar, con unas agujetas en los gemelos brutales. Con lo cual, ahí te das cuenta que dices, bueno, pero si solo ha cambiado, ¿no? el tapiz de la pista. Bueno, pues también es muy importante el tipo de grip que tienes al jugar. Con lo cual, si tienes un calzado que está totalmente gastado, vas a tener problemas seguro. Por lo tanto, lo que es el neumático para nuestros pies es algo que hemos de tener también en cuenta y que de vez en cuando le hemos de girar y decir, ostras, esta espiga ya no hay espiga aquí. Aquí es cuestión de ya que cambiar un poco ya el neumático para adherirnos un poco más a la pista, ¿no? Ah, a razón de también yo, por ejemplo, ahora una pregunta que hace aquí David, que yo también muchas veces ves que los jugadores profesionales siempre muchas veces comentan y cuelgan cosas en relación al tema de las plantillas. Es interesante para un jugador amateur también ver qué tipo de pie tiene por si tiene que adaptar algún tipo de plantilla para poder jugar y en el caso, que es mi caso,
que no he ido nunca a un podólogo para que me pueda mirar unas plantillas, ¿puedo tener más facilidad de tener algún tipo de lesión que otra? Lo importante es cuántas horas vas a practicar el deporte. Si Vale, estás pocas horas, probablemente, y si no has tenido nunca molestias y así, y juegas un partido a la semana, probablemente ni lo notes. Pero si tú lo que haces es estar muchas horas, es decir, tienes muchas horas de rodaje, esas pequeñas diferencias que puedes tener en tu forma de apoyo sí que pueden hacerte una lesión. Con lo cual, lo que yo recomiendo a la gente que hace deporte intensivo, pero de la misma manera que si usaras una bicicleta y hicieras tiradas de 100 kilómetros o 200 kilómetros a la semana, ¿no? Irías a un mecánico para que te la ajustara bien, pues esto es lo mismo, es ir a un buen podólogo deportivo, que ese podólogo deportivo haga un estudio biomecánico y un estudio de la pesada y entonces numéricamente y con valoraciones fehacientes sabes si necesitas o no necesitas mejorar tu apoyo. venga, vamos a lanzar aquí la pregunta que nos manda la Pantera. Josué Padel nos dice que si nos puedes hablar de la hidratación, de la importancia que hay de la hidratación. No sé si estuviste, vamos a hacer un poco de memoria, en las semifinales del Campeonato de Cataluña. No sé si viste las imágenes de la semifinal en la que jugaba Enric Sant Martí, ¿vale? Que el último punto era que no podía más, tenía las dos camas totalmente enrampadas y Enric decía que era la primera vez que le sucedía. ¿Esto puede venir dado también por el tema de la hidratación? Importantísimo. Es Toma decir, ya. es lo que, rebobinando a lo que decíamos hace un momento, ¿qué hacen los profesionales, no? Cuando salen, cada vez que salen de pista, se sientan, se secan, se toman su hidratación. Si están en una fase ya un poco avanzada del partido, igual toman un poco de plátano para intentar evitar las contracturas musculares. Repito, si tú haces un partido de pre-barbacoa con los amigos de 1 hora y media, probablemente ahí el problema de hidratación va a ser muy light. Pero si tú haces un torneo o incluso haces el típico partido 7-6, 7-6, 6-7, en esos partidos, si no te hidratas, si no te cuidas un poco, la tasa de complicaciones en cuanto sobre todo a lesiones musculares se dispara por una mala hidratación. Con lo cual, siempre deberíamos ir a la pista con agua y con algún suplemento incluso nutricional, pueden ser barritas o pueden ser plátanos o pueden ser cacahuetes o demás, para si el partido es muy largo, si prevemos que tenemos que hacer un torneo con varios partidos, intentar no desgastarnos mucho durante ese periodo. En el caso de Alejandra Salazar, muchas veces cuando hay la imagen en el banquillo, si os habéis fijado, siempre llevan una bolsa frutos secos, que supongo que le ayudan, como dice el doctor Ferran Abad ahora, a poder mantener ese tema. A nivel de hidratación, como decía Josué, con agua no es suficiente, hemos de añadirle algún complemento suplementario para que esa agua nos haga efecto. Depende si es un partido normal, si es un partido de los que podemos hacer nosotros, incluso si un día jugamos tú y yo y vamos a machete y estamos 2 horas de partido, con agua normal vamos a tener suficiente. Un profesional que su nivel de requerimiento es mucho más alto que el nuestro, porque además su nivel de actitud en todo momento en la pista suele ser mucho más demandante, se recomienda que sean bebidas que tengan un poco de iones, ¿eh? El mítico Aquarius, Isostar, o hay mil fórmulas que incluso se pueden hacer en casa. Pero para un amateur, si somos precavidos y llevamos una buena alimentación, con agua 1 hora y media es suficiente. Aquí el cachondo de Ricky Martínez pone que con Carlas te sobra con agua. Pues a Ricky, lo de las 5, anúlalo, ya no te quiero, ¿vale? Esa es la otra característica por la que mola tanto el pádel, porque somos unos picados entre nosotros. No, sí, no. Yo también a Ricky lo quiero mucho y también estuvo por aquí un día y la verdad es que son buena gente. ¿Qué iba a decir? Claro, también lógicamente hay diferencia de lo que decías tú, ¿no? Del hecho de jugar en el indoor Mataró, en un indoor cualquiera, al hecho de jugar afuera. Además, ahora venimos ya que nos acercamos a una temperatura que empieza ya el veranito, el calor y tal. Supongo que la hidratación en un outdoor tiene que ser distinta que en un indoor, ¿sí? Exacto. Al final es una cuestión de cuánto gastas. Si tú gastas mucha más agua, necesitarás reponer mucha más agua. Si tú gastas poca agua, necesitas reponer menos agua. Con lo cual, siempre que haga mucho calor, o por ejemplo los campeonatos que tuvimos de los chavales jóvenes ahora, justo antes de todo este problema, Uh-huh. que se nos desmayaban los pobres chavales porque
Al final no hemos de olvidar que estamos entre paredes de cristal, si hace calor hace efecto invernadero, con lo cual aumenta mucho la temperatura y estaban jugando a 40 grados hace nada. Con lo cual, siempre que veamos que tenemos ese desgaste hídrico, ese desgaste de agua y de sales minerales, hay que reponerlas para intentar evitar el bajón y para intentar reponerte de cualquier posible lesión. No, no, la verdad es que, bueno, creo que está siendo súper interesante. De las charlas que hemos tenido, creo que de las más interesantes a nivel de poder, a ver, que lo sabíamos muchas veces, pero que a veces no lo piensas o no le das suficiente importancia a que cuando entres a jugar a pista, pues tener ciertas precauciones antes de tener lesiones. He leído y he visto que en Resport tenéis un elemento, no sé cómo definirlo, supongo una máquina o algo, que se llama, o es un, a ver, tú me lo explicas, que se llama electrólisis ecoguiada, la EPI o EPTE, exactamente. Eso, cuéntanos exactamente qué es. La electrolisis ecoguiada al final es un dispositivo que te permite aplicar una corriente galvánica a través de una aguja muy fina, pones anestesia y con el ecógrafo vas a buscar el tendón y aplicas en el tendón que esté lesionado una corriente galvánica. Esta corriente galvánica produce una reacción probiológica en el tendón, primero lo inflama para después ese tendón empieza a producir fibras nuevas de tendón y que puedas hacer luego los ejercicios. Es muy importante que tiene que ser siempre con anestesia. Porque, mira, además lo dice aquí Sí, Hugo Padel, algo dice, dice algo que algo duele que duele. mucho. Sí. Si se hace sin anestesia duele mucho, si pones un poco de anestesia local se tolera muy bien y siempre ha de ir guiado con ecografía. Al final hay varios nombres comerciales, EPTE es nombre comercial, EPI es nombre comercial, MEP, fisioinvasiva, hay varios nombres comerciales. A mí siempre me gusta hablar del nombre científico, que es con lo que he escrito muchos artículos a nivel internacional, que es electrolisis ecoguiada. Y básicamente es el tratamiento que ha demostrado ser más eficaz en el tratamiento de las lesiones de tendón, de ligamentos y de tejidos blandos, con lo cual es lo que utilizamos para, dijéramos de alguna manera, revitalizamos ese tendón que está lesionado para después poder hacer todos los ejercicios excéntricos y toda la parte de fisioterapia y que ese tendón se cure y tasas de curación muy altas, más del 85-90%. ¿Sabes qué pasa, Ferran, entre tú y yo, ahora que nos escucha mucha gente? Seguramente el comentario de Hugo, que decía que esto duele mucho, debe ser que en Madrid no usan anestesia y no ha ido a Resport a que se lo hagan. Que en todo caso, Hugo, otra vez hablas con el doctor Ferran Abad y te asesorará mejor de que el que te lo ha hecho en Madrid podría ser, no lo sé. Que lo tenga en cuenta. Esto que estábamos hablando ahora mismo de la electrolisis, ¿evita la operación? No es una cuestión de que evite la operación, que en muchos casos sí, sino es una cuestión de que es el primer paso en el tratamiento de las lesiones de tendón. Es decir, tenemos que empezar con electrolisis y ejercicio excéntrico. Si con eso no tenemos suficiente, entonces podemos utilizar técnicas como el plasma rico en plaquetas y demás, y como última opción la cirugía. Al final sabemos que con electrolisis y tratamiento de rehabilitación curamos el 85, 80 y pico por ciento, subimos hasta el 90, 90 y algo si aplicamos también factores de crecimiento y el 10%, 8-10% restante lo tenemos que acabar operando. Pues mira, curioso, ¿eh? El comentario que hace Hugo dice, ojalá lo hubiera sabido antes, Carlas. Me costó encontrar a alguien que fuera un profesional de ese método. Imagínate, que igual en Madrid no había nadie. Y aparece también por aquí otro buen amigo como es Julián Berens. Hizo, me dejó el codo como nuevo. Sí. Quiere decir que a partir de aquí, ya lo sabéis, todos los que tengáis problemas y que estáis cerca de Cataluña relacionados con el mundo del pádel, a contactar con el doctor Ferran Abad o con Resport, porque seguro que el tratamiento va a ser lo mejor y podéis volver a la pista lo antes posible. Dice, el plasma también lo he hecho. Bueno, supongo que debe ser otra forma de tratamiento. La verdad es que aquí no paran, ¿eh? A ver, dice Carlas, pregunta médica. Rotura de tendón rotuliano. 12 meses y ya estoy en fase de readaptación al deporte. ¿Algún consejo? Sí, es decir, si está en fase de readaptación al deporte, quiere decir que la parte biológica, para hacer un resumen rápido, es decir, ya, por decirlo de alguna manera, hemos puesto el tendón donde tiene que estar y ahora lo que estamos intentando es que ese tendón se vaya poniendo fuerte. Con lo cual, si pone que está en fase de readaptación deportiva, entiendo que estará con un preparador físico o con un readaptador haciendo ejercicios excéntricos. Simplemente es
que tiene que hacer lo que se llama el return to play, que quiere decir que es una fase en concreto y que la explicamos así en la universidad, que es que pasito a pasito se le ha de ir apretando cada vez más a ese tendón para que cada vez el tendón responda más y él pueda jugar. La fase que está haciendo ahora es vital porque si nosotros decimos, bueno, esto ya está suficientemente bien, ves a jugar y prueba, tiene mucho riesgo de que se vuelva a romper. Con lo cual, lo que siempre recomiendo es que el preparador físico, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en Risport, ¿no? Mis preparadores físicos te aprietan fuerte, es decir, te hacen los ejercicios, te hacen ejercicios, cambios de dirección, con poleas, con excéntricos, que si tú eso eres capaz de hacerlo en mi clínica, quiere decir que en la pista también vas a ser capaz de hacerlo. Hacer una fase en control para que luego cuando tú lo hagas en la pista, que es menos controlado, puedas hacerlo también sin tener mucho riesgo de lesión. Ahora me viene a la cabeza una pregunta de que en esta situación que vivimos, y precisamente ayer estaba yo haciendo un webinar a nivel de marketing digital, del hecho de que estamos hablando con Hugo, que pasó esta lesión, y en este caso el doctor Ferran Abad y su clínica Resport está en Cataluña. En la clínica, y tanto tú, ¿has recibido mayor número de consultas durante esta época de confinación porque la gente se interesa sobre el tema? Sí. Es decir, al final nosotros en la clínica lo que decidimos es dar seguimiento a todos nuestros pacientes, con lo cual ese seguimiento nosotros les dimos consejos de ejercicios que debían de hacer en casa, que son ejercicios que se llaman complementarios. No pretendemos que ganen fuerza, no pretendemos que mejoren su estado físico ni su tendón, sino que al menos se mantengan durante estos días de confinamiento. Y hemos recibido por Instagram y a través del mail y demás consultas de gente de fuera de Cataluña, porque al final recibimos pacientes de todas partes. Como yo estoy muy focalizado en las lesiones de tendón y músculo y de hecho dentro de la Asociación Española tengo el honor de presidir el grupo de músculo y tendón, muchos de mis colegas de España me mandan a los pacientes. Entonces nosotros ayudamos en lo que podemos y se lo devolvemos y al final se pueden hacer muchas terapias en conjunto con los diferentes profesionales estén donde estén. Pues ya sabes, Hugo, cualquier cosa, a hablar con el doctor Ferran Abad o con el Centro Resport y seguro que te van a ayudar a volver a las pistas a lo más rápido posible. Doctor Ferran Abad, los jugadores profesionales cada vez más están dando mucha importancia a su preparación a estar al 100%. Pero para evitar lesiones, lógicamente. ¿Hacia dónde va la medicina en este caso? Sobre todo ahora estamos en una época en la cual nos hemos dado cuenta que la prevención es vital. Entonces, antes se tenía mucho menos control de esto y al final también influye mucho el tipo de deporte que hagas y las capacidades, dijéramos, que envuelven ese deporte, ¿no? Y lo que hacemos ahora, sobre todo, es intentar trabajar de una forma muy, muy profesional con el deportista, ya sea profesional o sea amateur, repito, es decir, al final lo que yo puedo hacer, y por poner un ejemplo, lo que yo puedo hacer con Agustín, con Tapia, lo puedo hacer con un tío como tú. Pero al final seguramente, aunque tú entrenes como Agus al mismo ritmo, no lo vas a sacar por 3 como lo hace él, que parece que ni se despeina. Pero porque eso ya son las habilidades que cada uno ya tiene. Pero si yo te entreno, y si no solo en pista, sino te entreno a nivel físico, al final, como tú te lesionarás mucho menos, disfrutarás mucho más de tu deporte. Entonces, la medicina y la traumatología deportiva en el alto nivel va sobre todo en conseguir que un jugador esté a tope y compita, porque al final cada vez nos van sumando más partidos y más partidos y más competiciones y exhibiciones y demás, mantenerlos en un estado lo suficientemente potente y lo suficientemente óptimo para que no se nos lesionen nunca. No, la verdad es que tenemos que seguir los pasos que nos hizo el doctor Ferran Abad porque seguro que evitaremos muchos problemas en el futuro. Si tiramos para atrás, donde yo conocí al doctor Ferran Abad a la distancia, que no hablamos, pero yo lo conocí a la distancia, el doctor Ferran Abad fue el médico oficial de la prueba del Challenger de Cabrera de Mar, del circuito de World Padel Tour. ¿Podríamos decir que en ese momento se unieron tus dos pasiones? La medicina, la traumatología y el mundo del pádel. ¿Es lo que uno espera? Sí, es muy divertido. Es muy divertido porque al final estás ahí, no solo estás con tus amigos que están viendo el deporte, sino que al final tienes muy buena relación
con todos los que juegan a pádel a nivel profesional, que al final son amigos y pacientes y aparte les estás viendo jugar, que es apasionante. El único pero es que estás ahí viéndolo y no entrar a jugar cuesta, ¿eh? No, no, y además como estaba el ambiente, las pistas, estaba todo allí preparado. Si seguimos recordando esa situación, ese momento, yo me acuerdo que estábamos en pista central y tuvimos la desgracia de poder ver que Agustín Tapia se giraba y que hacía un mal gesto, caía al suelo con un dolor, bueno, que se estaba quejando muchísimo. El doctor Ferran Abad fue la primera persona que se acercó a Agustín para ver cómo estaba. Cuando te acercaste y vistes la lesión, ¿pensaste ya o pudiste definir que era una lesión grave? No, es decir, el problema que hay casi siempre en estas lesiones, y es lo que también pasó con Agus, el hecho está en que cuando él se gira, no queda claro si lo que ha hecho ha sido, si se ha torcido el tobillo porque se giró para coger una pelota y no queda claro si es que se tuerce el tobillo o que se hace cualquier otra lesión o es muscular. Entonces, de ahí la importancia que los fisioterapeutas que saltaron a pista también lo empezaron a valorar y si recuerdas luego, lo estuvimos y estábamos en la tienda, en la parte carpa, donde les sí, la carpa exactamente, sí. ¿no? Y yo hubo un momento que dije, a ver, chicos, calma, un momento, dejarme hablar con Agus, que él me explique, y es muy importante que el propio jugador, la gran mayoría de las veces, como se saben tanto de su cuerpo, él mismo ya te dice, va por aquí o va por ahí. Entonces, como traumatólogo también tienes que ser lo suficientemente humilde como para decir, bueno, vamos a ver qué me cuenta el paciente. Entonces, con lo que él te cuenta y luego explorándole, fue cuando yo le dije, mira, la exploración que tienes no es de lesión de ligamento, la exploración que tienes es de que te has roto un hueso del pie. Le organizamos una resonancia magnética, esto eran las 10 y pico, 11 de la noche. Sí, sí, sí. Le organizamos una resonancia magnética a las 8 de la mañana del día siguiente y a las 8:30 ya teníamos el diagnóstico. Pero de ahí la importancia de tener un equipo en pista es que si por lo que fuera, porque no tenemos los medios, porque no estamos los sanitarios que podamos cuidar de nuestros deportistas en pista, y él sigue jugando, esa lesión podría haberse complicado muy mucho, porque al final es una fractura que si se empieza a desplazar, luego puede ser un drama. Eso recordamos son 3 años para atrás, por tanto, debía coincidir con tu inicio en el mundo del pádel. ¿Conocías a Agustín Tapia? Sí, claro. ¿Cómo Y no? a partir de aquí supongo que también la relación que hubo, no únicamente a nivel deportivo, sino a nivel personal también en la evolución de la curación de esa lesión, debía ser mucho más intenso, ¿no? Lo que habéis establecido entre unos y otros. Claro, al final, una cosa es conocerlo como estrella, ¿no? Y como futuro número uno, que no tengo ninguna duda. Y la otra es conocerlo a nivel personal. La gran ventaja al final es y que es lo que yo intento hacer cuando tengo los pacientes en mi clínica, es que el trato personal y el trato cercano tiene que ser muy importante. Entonces allí descubres un Agustín que no es el tío que la saca por tres, sino es un Agustín que tiene un corazón enorme, ¿no? Entonces eso es lo que al final te da esa posibilidad de acercarte a la gente y que al final hace que, como digo siempre, son pacientes y amigos. La recuperación de una lesión supongo que debe depender también de la edad del paciente, del cuerpo, de cómo tiene estructurada su vida. ¿Eso influye también a la hora de poder recuperarse antes o después? Y es básico. Es decir, a la pregunta habitual que nos hacen, ¿no?, en las entrevistas o que me hacen en los congresos de por qué un deportista profesional se recupera antes que un amateur. Bueno, pues para empezar, porque el deportista profesional se puede dedicar muchas más horas al día a su lesión que no un deportista amateur que tiene que ir a controlar, por ejemplo, la tasa de producción de su empresa o tiene que ir a su ingeniería a hacer lo que sea, ¿no? O yo, que me puedo lesionar, pero que tengo que seguir tratando y operando a los pacientes. En segundo lugar, es que normalmente los profesionales tienen un control de su vida y un control de las capacidades físicas y mentales mucho más ordenado que los que somos los amateurs. Y en tercer lugar, como están acostumbrados a hacer deporte, su ritmo metabólico es mucho más alto y su tasa de recuperación es mayor. Si encima estamos tratando jugadores jóvenes, pues mucho mejor. Se me recupera mucho mejor Agus, por ejemplo, que Vela, y se me recupera incluso mucho mejor Paul Hernández que Agus. ¿Por qué? Pues porque son generaciones diferentes. Al final
¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a un torneo? Yo que soy ya cuarentón y voy a un torneo y estoy jugando contra un chaval de 20 años que el tío ni suda. No, 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 la verdad es que sí. Volviendo a lo que decíamos antes del caso de Agus, un chaval joven que tiene una lesión, de lo que teníais previsto a nivel de timing de recuperación, su edad, su fortaleza, ¿evolucionó más rápido de lo esperado? Sí. Es decir, la gran ventaja que tuvimos con Agus es que es súper disciplinado, con lo cual todo lo que nosotros le dijimos, él lo hizo a rajatabla. Entonces, lo hizo a rajatabla y cumplió muy bien con todos los timings, con lo cual siempre se marca, ¿no?, un intervalo de tiempo en el cual nosotros jugamos entre un mínimo y un máximo, ¿vale? Pero en el caso de gente como Agus, que cumple muy bien con todo el protocolo, eso se puede hacer más corto y así es lo que pasó. Estoy alucinando porque faltan 5 minutos para hacer la hora y te agradezco muchísimo, Ferran Abad, esta charla que la verdad creo que yo ha sido de las más interesantes a nivel de que las que hemos tenido estos días por aquí. Y no quería acabar sin comentar dos cosas. Ahora que nos oye mucha gente, ¿cómo está mi amigo Polete Hernández? Súper bien. Está evolucionando muy bien y tenemos muchas esperanzas que se pueda recuperar rápido y podamos volverla a tener a máxima competición en breve. Ayer vimos una foto que colgasteis conforme se estaba recuperando y tal, y era una foto en Resport, en la clínica Resport. Antes de terminar, cuéntanos qué es Resport, dónde lo podemos encontrar, cuánta gente trabaja, qué ofrecéis, un poquito así de información varia. Bueno, nosotros la clínica la tenemos en Barcelona, en el centro de Barcelona. De hecho, estamos en Sant Andreu y ahora estamos abriendo la segunda clínica justo al lado del Hospital Clínic. Somos ya 24, pero vamos creciendo muy rápido. Y básicamente nosotros lo que somos es un equipo multidisciplinar. Somos traumatólogos, médicos del deporte, tenemos muchos fisioterapeutas, preparadores físicos, podóloga, tenemos equipos de nutrición, tenemos osteopatía. Colaboramos todos juntos y al final, básicamente, lo que intentamos hacer es todos esos tratamientos, toda esa cobertura que necesita nuestro paciente, pues hacerlo de una forma general, de una forma muy controlada y sobre todo trabajando todos juntos, que es muy difícil de conseguir, pero que hemos logrado conseguirlo para que al final el paciente se nos recupere. ¿Habéis parado en Resport estos días? Sí, tuvimos que parar cuando se decretó la fuerza mayor, tuvimos que parar unos días porque estábamos dentro de una entidad deportiva hasta que tuvimos el ok de las autoridades para poder abrir y ya hace 2 semanas que estamos a tope con nuestros pacientes otra vez porque al final todo el mundo lo que quiere es recuperarse rápido y poder volver a hacer deporte. Esto es la frase con la que terminamos porque es la frase que encuña pues el leitmotiv de Resport que están trabajando para que puedas volver a hacer deporte. Doctor Ferran Abad, traumatólogo deportivo, muchísimas gracias por estar aquí esta charla con nosotros. Creo que la gente, por lo que estoy leyendo, le ha encantado y hablan pues que es una charla muy interesante y bueno, necesaria y que con los conceptos muy claros y útiles. Por lo tanto, yo me alegro muchísimo y agradezco una vez más pues que estés por aquí. Pero no te voy a despedir antes de que nos respondas a la última frase que nosotros siempre usamos cuando vienen a los protagonistas como tú. Yo te voy a decir una frase y me vas a decir cómo la terminarías. Si yo te digo, el día que todo esto acabe, ¿qué hará el doctor Ferran Abad? Organizaremos una barbacoa enorme con todos los colegas previo partido de pádel. Perfecto. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Ferran Abad. Un placer que estuvieses aquí hoy con nosotros en esta iniciativa denominada El Pádel desde casa y esperemos que lo que decimos pronto termine esta confinación, pronto podamos volver a salir y, como dices tú, a las pistas de pádel y luego una buena barbacoa o lo que haga falta. Ferran, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Que vaya muy bien, gracias. Hasta luego. Pues la verdad es que un placer tener aquí a Ferran Abad. Seguramente hubiésemos podido hablar media hora, una hora más sobre distintos temas vinculados con el mundo del pádel y el mundo de las lesiones y el tratamiento y esas cosas. Pero el tiempo es el tiempo, la hora se nos ha terminado, nos quedan 30 segundos. Agradeceros a todos y todas los que habéis estado en la charla
pues que hubiese estado aquí interviniendo y preguntando. Hemos intentado hacer lo máximo útil la charla posible. Y nada, que nos vemos esta noche a las 8:05 para hablar del salto del deporte profesional al mundo del pádel. Y nos acompañará Enric Masip, el capitán, el 5 del Barça de balonmano, que nos va a contar por qué el pádel es su deporte ahora. Hasta luego, gracias.